Bendiciones a todos los que se están conectando. Vamos a arrancar con algo que no se puede mirar por arribita porque aquí hay varias piezas moviéndose al mismo tiempo. Lo de Trump, lo de Marco Rubio y lo de Cuba no es una declaración más para llenar titulares. Aquí hay un cambio de tono y cuando cambia el tono en Washington, sobre todo con el tema cubano, uno tiene que detenerse y preguntar, ¿qué están viendo ellos que quizá muchos todavía no están mirando con calma? Porque durante años la dictadura ha hecho lo mismo, esperar, ganar tiempo, sobrevivir a una administración americana, después a otra, prometer reformas que no reforman nada, sacar una mesa de negociación por aquí, un gesto humanitario por allá, una excusa del embargo por el otro lado. Y mientras tanto, el pueblo cubano sigue apagado, vigilado, con miedo y con hambre. Ahora aparece Marco Rubio diciendo en esencia que el régimen no puede seguir comprando tiempo. Y falso, muchachos, llevan años ganando tiempo y esperando a que nos cansemos. Ya no podrán hacerlo. Hablamos en serio y estamos concentrados. Sobre Irán, el presidente prefiere un acuerdo pacífico. Esa sigue siendo nuestra prioridad. Con Cuba, siendo sincero, la probabilidad... Y esa frase hay que escucharla bien, porque comprar tiempo ha sido la especialidad del castrismo. Eso lo han hecho desde hace décadas. Esperan que pase la presión, esperan que cambie el gobierno en Estados Unidos, esperan que la gente se canse, esperan que el exilio se divida, esperan que el mundo mire para otro lado. Pero la pregunta de hoy es esta. ¿Y si esta vez no se trata solo de otra presión diplomática? ¿Y si esta vez el problema para la cúpula no es un discurso, sino varias puertas cerrándose a la vez? Vamos a ver. A la dictadura cubana la han denunciado 1000 veces por presos políticos, por represión, por falta de libertades, por fusilamiento, por exilio, por hambre. Y ellos ese libreto lo conocen. Sacan a Granma, hablan de soberanía, gritan bloqueo, ponen cara de víctimas y siguen. Pero ahora el tema empieza a moverse hacia otro terreno. Seguridad nacional, espionaje ruso y chino desde Cuba, Comando Sur, Caribe, Venezuela, Maduro, aliados del régimen midiendo el riesgo. Y eso ya no es lo mismo. 3, grabando. Una cosa es que a la dictadura la señalen como una tiranía fracasada. Otra cosa es que la coloquen dentro del mapa de amenazas del vecindario de Estados Unidos. Ahí cambia la conversación. Y por eso yo no subestimaría este momento. Ojo, tampoco estoy diciendo que mañana va a pasar tal cosa. No se trata de vender humo ni de crear falsas expectativas. Pero sí hay que reconocer que el régimen cubano se siente mucho más cómodo cuando lo acusan de violar derechos humanos que cuando lo empiezan a mirar como plataforma de Rusia, China y Venezuela en el Caribe. Ahí es donde a la cúpula se le complica el cuento, porque ya no basta con decir somos una isla pequeña agredida por el imperio. Ahora tienen que explicar por qué Cuba aparece una y otra vez en conversaciones de inteligencia, seguridad regional, espionaje y operaciones de presión. Y esa explicación no la tienen limpia. Ahora bien, si uno quiere saber dónde le duele de verdad a la dictadura, no mire primero los discursos, mire el dinero. Gaesa no es una palabra bonita para analistas. Gaesa es el bolsillo de la cúpula militar. Es turismo, hoteles, tiendas, dólares, negocios, privilegios, familias conectadas, gente que vive fuera de Cuba como si nunca hubiera tenido nada que ver con el aparato que exprimió al pueblo cubano. Por eso nosotros llevamos muchos años aquí haciéndolo todo bien, el proceso de reclamación, la residencia, como todos los cubanos. Llevo aquí 12 años trabajando y pagando taxes. Yo creía que había venido a un país donde se respetan las instituciones y aparentemente no tengo... Eso no se puede tratar como una noticia migratoria cualquiera, tiene otra lectura. Cuando empiezan a tocar residencias, conexiones, privilegios y personas vinculadas a esa red, el mensaje no va contra el cubano trabajador ni contra la familia que emigró buscando futuro. Va
contra los que han vivido del sistema y después han pretendido refugiarse fuera, como si nada. Fíjense en la contradicción. Mientras la élite castrista mueve dólares, hoteles y contactos, el cubano común tiene que pagar cosas básicas en moneda dura, vivir apagones, hacer cola, resolver medicamentos, inventar comida y aguantar que le digan que todo es culpa del enemigo externo. Habla de resistencia, pero su élite vive a todo tren. Habla de soberanía, pero necesita dólares. Habla de sacrificio, pero el sacrificio siempre lo pone el mismo, el pueblo. Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen que al régimen le duele más un discurso fuerte en Washington o que empiecen a mirar el dinero, las residencias, los hoteles, las empresas y las conexiones de Gaesa? Y aquí entra otra pieza que parece técnica, pero no lo es. Corte Suprema, Havana Docks, propiedades confiscadas, empresas que hicieron negocios sobre activos robados por el castrismo. La dictadura no solo destruyó libertades, también se quedó con casas, puertos, hoteles, empresas, tierras, negocios, vidas enteras. Se apropió de un país y después quiso que el mundo aceptara ese robo como si fuera historia pasada. Pero cuando ese tema vuelve a moverse en tribunales, cuando aparecen nombres de empresas, activos confiscados y posibles consecuencias, la cúpula entiende el mensaje. No se trata solo de sancionar a un funcionario que ya no viaja. Se trata de revisar quién se benefició del saqueo de Cuba. Y ahí Trump y Rubio conectan con algo más profundo. Trump marca presión política. Rubio conoce el expediente cubano, conoce la maquinaria, conoce la trampa de las falsas reformas. Y si a eso le sumas Corte Suprema, Gaesa, turismo, propiedades confiscadas y seguridad nacional, el cuadro deja de ser una noticia aislada. Se convierte en cerco. Ahora sí entra Raúl Castro, pero entra en su lugar, no como único tema, no como gancho gastado, sino como símbolo de la cúpula que se siente tocada, porque cuando la presión toca a Raúl, la maquinaria se enciende. Sale Granma diciendo que Cuba no amenaza ni desafía a Estados Unidos. Aparecen actos, consignas, UJC, tribuna antiimperialista, discursos de paz, de diálogo, de soberanía, y aparece Mariela Castro defendiendo, retando, poniendo el apellido en el centro de la pelea. Entonces uno tiene que preguntar, si ellos están tan tranquilos, ¿por qué tanta reacción? Si todo es mentira, ¿por qué tanta necesidad de blindar a Raúl? Si no hay preocupación, ¿por qué sacan prensa oficial, familia, militancia y teatro político al mismo tiempo? La dictadura dice pero por dentro aprieta. Dice diálogo, pero reprime. Dice que no amenaza a nadie, pero lleva décadas funcionando como satélite de intereses extranjeros y como maquinaria contra su propio pueblo. Eso no es serenidad, eso es nervio, eso es el régimen tratando de controlar el relato antes de que el relato lo controle a ellos. Pero no podemos quedarnos solo arriba en Washington, en tribunales, en Rubio, en Trump, en Raúl o en Gaesa, porque abajo está Cuba, la Cuba real, Antilla, Holguín, apagones, protestas, denuncias de violencia policial, allanamientos, gritos de patria y vida, opositores de Cuba primero que podrían enfrentar juicio, cubanos deportados desde Estados Unidos, familias que sienten que la salida migratoria se estrecha y en medio de todo eso, ayuda humanitaria estadounidense entrando al oriente de Cuba para damnificados. Miren la contradicción completa. La dictadura acusa agresión, pero acepta ayuda. Habla de dignidad, pero cobra en dólares. Habla de pueblo, pero manda policía cuando el pueblo protesta. Habla de soberanía, pero lleva décadas entregada a Rusia, a China, a Venezuela y a cualquier aliado que le permita seguir respirando. Por eso hay que separar bien las cosas. Esto no es Estados Unidos contra Cuba, no. Cuba es el pueblo, la familia, el barrio, el preso político, la madre que no tiene medicina, el anciano que no tiene comida, el joven que se quiere ir porque no ve futuro. Lo otro es la cúpula, lo otro es el aparato,
Lo otro es la dictadura castrista que secuestró el país y después pretende esconderse detrás de la bandera. Entonces, la pregunta es inevitable. Estamos viendo otra ronda de declaraciones, otra presión que la dictadura va a esperar hasta que pase, o estamos viendo una estrategia más amplia para cerrarle caminos al castrismo, porque cuando juntas a Trump, Marco Rubio, Gaesa, Corte Suprema, propiedades confiscadas, Comando Sur, espionaje ruso y chino, migración, ayuda humanitaria y una reacción nerviosa de La Habana alrededor de Raúl, el patrón ya no parece tan casual. Puede que la dictadura todavía tenga oxígeno. Claro que sí. Nadie debe subestimarla. Esa gente ha sobrevivido crisis de todo tipo. Han vivido del miedo, de la represión, de la propaganda, de los aliados externos, del chantaje migratorio y del cansancio internacional. Pero también hay algo cierto. Cada vez les cuesta más vender el mismo cuento. Cada vez se les nota más la burbuja. Cada vez se entiende mejor que el problema no es el pueblo cubano, sino la cúpula que usa al pueblo como escudo. Y si la presión empieza a tocar al mismo tiempo el dinero, el relato, los aliados, las propiedades robadas, la seguridad regional y los privilegios de los conectados, entonces la pregunta no es menor. Trump y Rubio están cerrando el cerco de verdad, o la dictadura todavía va a encontrar la manera de comprar más tiempo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. Bendiciones a mis cubanos. Seguimos atentos.